intestino delgado, no existe ningún inconveniente para el uso de contraste de bario por vía oral. Esto también puede ocurrir a nivel del colon, ya que el bario se expresa específicamente en el colon proximal y por tanto puede en teoría convertirse en una obstrucción mecánica parcial del intestino grueso. También en los últimos años ha ido ganando adeptos lo que sería el uso de contrastes yodados hidrosolubles. Estos son muy utilizados en sujetos normales y en pacientes que están en periodo postoperatorio, debido a que actúan por su hiperosmolaridad como un purgante salino, pasando a alta velocidad por el intestino delgado. El examen con contraste en el tubo digestivo es indicado fundamentalmente cuando se sospecha obstrucción mecánica, sobre todo en pacientes agudamente enfermos, en los que puede ser importante reconocer, o mejor dicho, diferenciar entre una obstrucción mecánica del intestino delgado y un hilio paralítico. Los estudios angiográficos son primordiales en el estudio de las enfermedades propias de los vasos abdominales, tales como aneurisma, enfermedad isquémica de la aorta ilíaca. También aquí se pueden destacar lecciones de angina abdominal con lecciones, generalmente afectando a lo que sería la arteria mesentérica superior o inferior. La angiografía también es muy utilizada en el caso de la embolización, ya que es muy útil en aquellos pacientes con neoplasias renales en los que se pretende reducir el flujo para prepararlos para la cirugía. En lo que respecta a la medicina nuclear, aquí tenemos que esta tiene indicaciones clásicas, sobre todo para la detención de hemorragia gastrointestinal. Esto se debe a que la mayoría de estudios convencionales gastrointestinales no demuestran la hemorragia en un 20 o 25% en los pacientes. También nos permite indicar o localizar lo que sería una mucosa gástrica anómala, como el divertículo de Merkel, que también sería otra de las indicaciones más clásicas en cuanto a la medicina nuclear. Siguiendo con la técnica de ultrasonidos, los ultrasonidos en la cavidad abdominal, su uso ha sido muy notable en los últimos años, ya que son capaces de demostrar pequeñas cantidades de líquido acítico y masas que se pueden encontrar dentro del mismo, como ocurre en los tumores ováricos. También es muy útil en la cavidad peritoneal, ya que el ultrasonido nos permite el diagnóstico de excesos abdominales y también alteraciones mesentéricas y a nivel del epiplón. Y obviamente no podemos olvidarnos de la utilidad que tiene a nivel de la pelvis femenina, y en casos pediátricos donde es preferible realizar estudios sin radiación ionizante. Por último tenemos la tomografía axial computarizada. La utilización de esta se da en numerosos problemas de abdomen y también de pelvis, debido a su alta especificidad, siendo sus usos más frecuentes en el diagnóstico de apendicitis, de accesos, de pancreatitis y también de cáncer, ya sea a nivel del hígado, de los riñones, del páncreas, los ovarios y las vejigas, entre otros. Siguiente, por favor. No te escucho, Stephanie. ¿Me pueden escuchar? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok, siguiente, por favor, doctor. Una pregunta, Stephanie. ¿Qué es lo que un hilio adinámico? Que hablaste de diferenciar una obstrucción de un hilio. ¿Qué es un hilio? Bueno, cuando yo mencionaba el asunto de diferenciar lo que sería una obstrucción mecánica del intestino delgado y un hilio paralítico. Yo estuve investigando sobre esto y esto está muy relacionado con lo que sería la presencia de un tejido fibroso
que comprime el intestino, específicamente en esa porción del ilio. Sabemos que se evitaría en este caso la inmovilidad, obviamente, de las heces intestinales, evitando que la persona pueda eliminar gases y también las heces. Eso encontré en una fuente, doctor. Cuando tú tienes que diferenciar, cuando tú hablas de obstrucción, tú ahí diste una causa de obstrucción, que sería una brida o una adherencia que prácticamente tira un poco del intestino y no lo deja movilizar. Pero el hilo adinámico no es un paciente obstruido. El hilo adinámico es un paciente que no tiene movimiento intestinal. No tiene movimiento intestinal. Entonces tú ves las asas que están distendidas, pero no forma niveles hidroaéreos en escalera. En pocas palabras, si no hay movimiento intestinal, eso es lo que se llama ilioadinámico. Alguna gente, algunos clínicos le dicen paresia intestinal o paresia intestinal. ¿Me doy a entender? O sea, tú sabes que para tú ocultar ruido peristáltico, tú debes durar mínimo por lo menos 2 o 3 minutos en el abdomen. Entonces tú vas a oír el gorgorismo por un momento dado, que son los movimientos de propulsión que tiene el intestino. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tú ocultas y no hay ruido, una ausencia total de ruido, entonces tú estás diciendo, bueno, esto parece más un hilo adinámico, eso es por la clínica. Radiológicamente hablando, no me voy a meter a darle esos datos porque lo voy a confundir, pero la diferencia es esa. Hilo adinámico es un intestino que no se está moviendo, que está, vamos a decir, ¿sabe cuándo hay un hilo adinámico no patológico? Cuando a una gente le ponen una anestesia raquídea que viene de una cirugía. ¿Por qué tú oyes que le dicen a la gente, no le dé nada todavía, no le puede dar nada? Porque después que a ti te dan una anestesia raquídea, los intestinos se anestesian y no se mueven. Entonces, si una gente se le ocurre, no, que sé que quiero comer y todavía los movimientos intestinales no han comenzado, lo que ve a vomitar todo lo que se comió y crea una situación odiosa y puede broncoaspirar. Si no me entendieron, no se preocupen, que lo entenderán después. Abundé mucho. Ahora sigue Estefan. Entendido, doctor. Gracias por la aclaración. Siguiente, por favor. Bueno, antes de hablar más en lleno de lo que serían las proyecciones de abdomen, es importante que tomemos algunos parámetros en cuenta, como es el caso de los cuadrantes y las regiones abdominales, ubicándonos en 4 cuadrantes. O sea, aquí pueden ver el cuadrante superior derecho, también tenemos un cuadrante superior izquierdo, un cuadrante inferior derecho y un cuadrante inferior izquierdo. Y entre ellos se distribuyen las 9 regiones abdominales. Siguiente, por favor. La importancia de conocer esto es uno poder ubicar los órganos o vísceras abdominales que se encuentran, tomando en cuenta que el diafragma sería el órgano en establecer el límite entre lo que sería la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Aquí, como pueden ver, vemos las diferentes regiones abdominales, donde vemos en el hipocondrio derecho que se encontraría la parte superior del riñón, también la glándula suprarrenal derecha, el lóbulo derecho del hígado y la flexura hepática del colon. En el caso del hipocondrio izquierdo tendríamos el vaso, el estómago, específicamente el fundus y el cuerpo, también el hígado, específicamente su lóbulo izquierdo, la cola del páncreas, la flexura esplénica del colon. Y así sucesivamente observaríamos en las diferentes regiones abdominales órganos. Siguiente, por favor, doctor. Otro aspecto muy importante que tenemos que tener aquí son las densidades básicas. Ya las vimos, sabemos que son 5 densidades, pero es importante establecer nuevamente esto antes de llegar al asunto de las proyecciones abdominales, donde vemos la densidad aire,
que igual no cambia mucho en cuanto a lo que sería las proyecciones torácicas. Siendo negras, la densidad grasa como un color gris, si se ve en el número 2, la densidad agua como un gris claro, que se observa en la número 1. El calcio, que esto sería dado por la densidad hueso, se ve como un blanco claro, y ya el metal se ve como un blanco brillante, que lo vemos con el número 5. Siguiente, por favor. Valoración de calidad radiográfica de abdomen. O sea, al igual que en tórax, nosotros debemos de tomar en cuenta ciertos parámetros que nos permitan decir esta radiografía está bien tomada. Entre ellos vamos a tomar lo que sería la inclusión, la exposición y más adelante si está centrada. En este caso, en la inclusión nosotros debemos de revisar que se encuentran los dos hemidiafragmas que estarían, bueno, yo no creo, no sé si pueden ver mi puntero. Creo que no pueden verlo. No se ve. ¿Qué tú quieres señalar? Los hemidiafragma, doctor. Exactamente. Esa parte. Así es. También tendríamos que ver lo que es la síntesis del pubis, la pared abdominal lateral. Es importante destacar que en el hemidiafragma derecho se va a corresponder con lo que sería la cúpula hepática, y que en el izquierdo nosotros encontraríamos el vaso, pero en esta ocasión no se puede visualizar por la superposición del estómago y también de las heces intestinales a este nivel. Hay veces que en los pacientes obesos esto no puede ser posible, incluso se recomienda entonces obtener dos imágenes, o sea, una superior, perdón, y otra inferior. En el caso de la exposición, ya lo hemos hablado anteriormente, o sea, debemos de cuidar la penetración, o sea, la dosis de los rayos X, para evitar que la radiografía quede muy radiolúcida o muy radiopaca. Aquí también se da algo bastante interesante, que es la radiografías pseudoblandas, que es más comúnmente en pacientes obesos, y esto se da por la cantidad de tejido adiposo que estos pueden tener. Siguiente, por favor. Pues bien, también es muy importante a la hora de valorar una buena radiografía de abdomen el observar la columna vertebral. Esta nos va a permitir identificar si la radiografía está bien centrada, porque podemos trazar una línea vertical imaginaria que va desde la columna vertebral, específicamente lumbar, hasta la sínfisis del pubis. Entonces, ¿cómo vamos a saber que esto está bien centrado? Cuando ambos lados, o sea, ambas paredes del abdomen sean simétricas, o sea, del mismo tamaño. Otro caso muy importante que estuve leyendo respecto a esto es que la inspiración debe de ser máxima para evitar el movimiento de las vísceras, ya sea de las heces intestinales, ya que esto nos dificultaría la evaluación de las demás estructuras. Al igual que en la radiografía de tórax, o sea, la lectura de la radiografía de abdomen puede ser centrífuga, o sea, de adentro hacia afuera, pero también centrípeta. Y también podemos aquí incluir que puede ser de superior a inferior o de inferior a superior. Pero lo mismo que hemos dicho en clases pasadas, lo importante es que sea sistematizado y que no olvidemos ninguna estructura. Siguiente, por favor. Ya así hablando propiamente de lo que serían las proyecciones de abdomen, existen dos principales proyecciones de abdomen. Está la proyección